tenemos en línea a nuestro columnista, el doctor Martín Zuleta, porque bueno, hoy es un día clave en términos de lo que va a suceder con el anuncio formal de las listas de las agrupaciones políticas, que este dilema tiene las novedades propias que genera la posibilidad de que vaya más de una agrupación con candidatos. Mientras tanto va cobrando fuerza que Abayá y Andino aparecerían como vice de Uñac. Anoche se decía muy tarde que es bastante probable que sea una mujer quien acompañe al mandatario sanjuanino, y mientras tanto también hay que decir, porque esto es parte de la información, el día martes, miércoles habrá la presentación oficial para impugnar la candidatura del mandatario sanjuanino, porque todos ustedes saben que esa no es una novedad, esto es simplemente lo que han anunciado quienes no están de acuerdo con el temperamento que ha adoptado el gobernador, diciendo de que esto no es un cuarto mandato, sino un tercer mandato. Bueno, los saludamos. Buen día, Martín, ¿cómo va? Hola, buenos días, Carlos. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estos son los títulos que quería empezar a compartir contigo para que vayamos teniendo, digamos, la agenda que estos mismos temas generan, ¿no? Sí, ya estamos en las últimas horas para ir definiendo los distintos espacios, las ofertas electorales, provinciales, departamentales. Está muy convulsionado todo, está paralizado el mundo de la política con estas cuestiones, y bueno, están las negociaciones de último momento que son comunes en estos casos, pero con este nuevo sistema electoral que reedita la ley de lemas, se complica todo aún más, porque por ahí la ley de lemas pareciera más fácil para, digamos, para contener las pretensiones de muchos sectores políticos. Luego resulta ser un dolor de cabeza más difícil en estas últimas instancias, porque bueno, también se vuelve un poco difícil comenzar a priorizar en definitiva entre muchos candidatos quiénes son los que van a ocupar los cargos y cómo quedan posicionados. Así que es muy natural lo que está sucediendo, muy natural para los que estamos en el mundo de la política, y me parece bastante molesto por ahí para el resto de los sanjuaninos o para la ciudadanía, que por ahí la vida tiene que continuar y el ciudadano de a pie tiene que levantarse y trabajar como todos los días. Y bueno, y a nosotros lo que nos apasiona estos temas, estamos pendientes de todos estos cierres. Así que creo que vamos a tener una jornada muy agitada entre hoy y mañana, y vamos a tener por ahí algunas sorpresas y otras no tanto. Vamos a ver quiénes son los que terminan también jugando, porque en estos momentos quizás aparezcan algunos que no venían exponiéndose públicamente, aprovechando digamos la parte final del proceso, y hay otros que ya vienen trabajando hace mucho tiempo y que a lo mejor no lleguen a presentarse porque no se cumplieron sus expectativas o porque no se obtuvieron los resultados de instalación correspondientes. Así que bueno, vamos a ver cómo queda configurado todo ese panorama entre hoy y mañana. Claro, y por supuesto uno siempre está tratando de mirar debajo del agua, y cómo mirar bajo el agua y mirar algunos datos de las encuestas que se van dando, que uno cree que ha cesado ese trabajo, y hoy más que nunca se está profundizando aquellos que están trabajando en algo que es esencial, aunque para muchos también es una fotografía, ¿no? Sí, siempre el oficialismo y la oposición más fuerte son los únicos que tienen la capacidad de poder tomar decisiones en base a números reales, a encuestas que puedan ellos encargar
y bueno, el resto de los espacios, las otras fuerzas políticas trabajan un poco en desventaja en ese sentido, es decir, el oficialismo, sobre todo el provincial, y los oficialismos departamentales encargan sus encuestas. Han habido muchos, digamos, encuestadores en las calles, no se podía diferenciar bien o saber bien de quienes pagaban o encargaban esas encuestas, pero es evidente que en el mundo de la política siempre sucede así. Los oficialismos, tanto los intendentes, los gobernadores y la oposición más fuerte, que en este caso también tiene el oficialismo en algunos departamentos, son los únicos que tienen la capacidad de poder encuestar y de tener números reales, más allá de que luego esos números a lo mejor difieran de los que se publican, porque esa es otra cuestión. Pero ellos tienen esa ventaja para poder armar sus listas, para poder mostrarle a algunos sectores que sus pretensiones son infundadas, o la necesidad de fortalecer otro espacio, y por eso terminan armando mejores juegos, por decirlo de alguna forma, que otros sectores. Pero sí, es evidente que las encuestas forman parte de lo que naturalmente tienen en cuenta los oficialismos para armar sus listas. Claro. Anoche mismo hubo un resultado en La Falda, Córdoba, donde ganó Juntos por el Cambio, y ahí viajaron Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Creo que, digamos, desde el punto de vista de los aprontes para lo que va a ser la elección nacional, sigue siendo esto una muy buena noticia, ¿no? Sí, hay que, a ver, en política, cuando usted sabe muy bien, Carlos, que yo estoy militando hace tiempo en el sector opositor, pero cuando uno hace política es una cosa, y cuando uno tiene la responsabilidad de estar al frente de un micrófono como analista, como usted lleva 2 años dándome esta oportunidad, tiene que ser bastante objetivo para vertir las opiniones. Yo creo que subirse a un excesivo triunfalismo no le hace bien a la oposición. Y creo que el hecho de que Horacio Rodríguez Larreta haya corrido hacia Córdoba, a subirse arriba del triunfo de La Falda, yo creo que también está mostrando en cierta forma la debilidad de Horacio Rodríguez Larreta, que necesita mostrar un triunfo en La Falda como algo propio. Me parece que la fotografía en ese sentido no ha sido buena. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de Córdoba y de La Falda, en donde Córdoba ha sido la cuna del triunfo de Macri, y no podemos olvidar que Córdoba viene acompañando al macrismo desde el año 2015 en lo que respecta, digamos, a las elecciones nacionales. Así que yo creo que hay que ser bastante mesurado. Sí, es un triunfo importante que ratifica el rumbo de Córdoba, el rumbo de que en Córdoba el kirchnerismo la tiene bastante difícil, pero tampoco hay que ser excesivamente triunfalista y descuidarse desde el lado de Juntos por el Cambio, porque, a ver, no sé, es como si va a jugar Mandillú de Corrientes a la Bombonera contra Boca. Se supone que Boca le va a ganar y se supone que toda la gente que está en el estadio lo apoya a Boca. Es decir, es un triunfo importante que ratifica el rumbo de Córdoba, pero también debemos acotarlo a la realidad de Córdoba, que Córdoba ya viene hace mucho tiempo acompañando Juntos por el Cambio. Se ha convertido en un bastión muy difícil para el kirchnerismo. El kirchnerismo no entra en Córdoba. De hecho, los peronistas que tienen buena performance electoral en Córdoba están también alejados del kirchnerismo. Es decir, que no creo que sea un triunfo como mostrable en el sentido de decir que va a marcar una tendencia de lo que van a ser las elecciones nacionales. No hay que dormirse con eso. ¿Y los números acá cómo están, doctor? Miren, como hemos venido hablando, los números se van a terminar de definir. A ver, los números que se están barajando, que se están manejando, son de una película vieja de hace una semana atrás. Y digo película vieja porque el conflicto docente también, a mí me ha sorprendido que es bastante dinámico el tema del conflicto docente. Los docentes habían tenido un fuerte apoyo de la opinión pública, y poco a poco también, yo soy docente y por supuesto estoy de acuerdo con la lucha docente, pero estoy haciendo un análisis político, y lo veo en las aulas también. Yo creo que poco a poco el conflicto docente va cediendo
hacia posiciones más moderadas, en la calle también, y yo creo que una vez que se termine de resolver el conflicto docente vamos a ver la nueva película, pero la película sobre la que podemos opinar ahora, que es de hace 2 semanas atrás, de las encuestas que se encargaron para ver los posicionamientos y las instalaciones, están hablando hasta ahora de un triunfo del oficialismo. Yo creo que la fórmula Marcelo Rego, Fabián Martín era la fórmula esperable para que la oposición pudiera, digamos, desde ese lugar tener o demostrar una vocación de poder. Creo que también va a ser importante ver quién va a acompañar a Marcelo Arancibia, saber si ese sector que ya viene muy bien instalado en una parte dura de la sociedad, Marcelo Arancibia está construyendo bien un sector de la sociedad que tiene una visión bastante más dura respecto del oficialismo nacional y provincial. Yo creo que si bien es buena la fórmula Orrego Martín, creo que no le suma mucho a Marcelo Rego, y le explico en este aspecto. No le suma en el sentido de que esto ya estaba amortiguado, es decir, en todo San Juan desde el año pasado se venía diciendo que la fórmula tiene que ser Orrego Martín, y por consiguiente las encuestas que nos mostraban los números de Marcelo Rego, no creo que la incorporación de Fabián Martín venga a subirle a Marcelo Rego algunos puntitos, porque es como que ya estaba amortizado, ¿me entiende, Carlos? A lo mejor hubiera sido más interesante desde lo electoral, desde la estrategia electoral, hubiera sido a lo mejor más interesante buscar a una figura que le pudiera sumar algo diferente a lo que representa Marcelo Rego. ¿Me explico? Sí, claro. No significa que no sea mala la elección, que sea mala la elección, perdón, de Fabián Martín como vicegobernador, pero desde un análisis político es como que está amortizado esto, es como que los votos que ya tiene Rego también son de Fabián Martín. También no creo que haya alguno que anduviera diciendo por ahí que votaba a Martín y no a Rego, ¿sí? O sea, eso es como del mismo espacio político, y en ese sentido creo que también UNIAC se va a equivocar, por decirlo de alguna forma, porque los nombres que están sonando también son como muy del riñón del uñaquismo. Creo que por ahí Gioja y Marcelo Arancibia son los que van a poder, digamos, modificar un poco los números según a quienes eligen como vicegobernadores, ¿sí? O sea, yo creo que la incorporación de Aranda, y es que sí se da al equipo de Gioja como candidato a vicegobernador, le puede sumar. Yo creo que la incorporación, se habla también, se estaba barajando en los medios, que el intendente de Chimbas podía acompañar como vicegobernador a Gioja. Yo creo que también le subiría unos puntos a Gioja, ¿sí? Pero lo que es la fórmula de Fabián Martín y Marcelo Rego es como que en las encuestas no se va a reflejar una gran diferencia en las encuestas futuras que se hagan entre lo que ya venía midiendo Marcelo Rego y lo que va a medir a partir de la incorporación de Fabián Martín, porque era una fórmula que ya era conocida y pedida, eso es cierto, está muy bien elegido, y pedida por todos los que venían trabajando en ese espacio político. Así que hay que ver si hubiera alguna sorpresa, alguien que pueda llegar a traerle un plus. Creo que en ese sentido Andino podría llegar a significar, digamos, de tener una ventaja respecto de Abayay, que viene sonando, o que venía sonando también la ministra de Economía. Creo que la ministra de Economía está totalmente descartada de una posible postulación a vicegobernador, porque el conflicto docente la ha dejado muy mal parada, ¿sí? Claro. lamentablemente, porque ella no tiene responsabilidades políticas, sino que está en un área y en una cartera técnica, pero cuando damos el salto hacia la política, y no es la mejor elección, o sea, ha quedado totalmente descartada. Creo que el Luis Rueda, lamentablemente, pese a que representa también a un sector diferente como es el del bloquismo, no le sumaría a UNIAC nada, porque es como que Rueda y UNIAC están muy dentro de la misma oferta electoral, Abayay lo mismo. Entonces, en ese aspecto creo que Andino tiene un plus respecto del resto, porque si bien Andino es un hombre que viene militando adentro del Frente Todos, tiene un partido departamental propio, se afilió hace muy poquito al peronismo, era un hombre que
había ganado sus intendencias sin estar dentro de la línea del Partido Justicialista, ganándole en San Martín varias elecciones a quienes representaban a los alfiles del justicialismo. Entonces creo que en ese sentido me animaría a decir que si uno hace un análisis de lo que le conviene a Sergio Uñá entre los nombres que se están barajando, creo que Andino le podría sumar también unos puntos a Sergio Uñá, ¿sí? Sí. Y bueno, y lo de Marcelo Arancibia, que es un hombre que realmente con ideas muy claras, muy firmes, un hombre que viene hace mucho tiempo hablando de muchas cosas importantes. Yo creo que hoy entre Gioja y Marcelo Arancibia son como los dos sectores y los dos candidatos que más claro tienen qué quieren hacer con San Juan. O sea, eso no sé si el sanjuanino lo termine poniendo en valor, pero quienes tenemos una mirada, como usted dice, bajo el agua de las cosas, uno observa que claramente Uñac lo que propone es que continuar en este camino, explotar el turismo de aventura, deportivo, como se llame, y creo que Marcelo Arancibia tiene una postura y unas ideas claras sobre todo lo que se tiene que reformar en la provincia, porque lo viene hablando y diciendo públicamente. Esa es la ventaja respecto, por ejemplo, de Orrego, que todavía, bueno, no se sabe bien cuál es la propuesta. Creo que van a tener que trabajar mucho, porque si el sanjuanino está esperando o está buscando decidir, para decidir su voto, está buscando o esperando una propuesta, creo que quienes están un poco más flojitos de propuesta, por decirlo de alguna forma, es el sector de Marcelo Orrego. Esperemos que Fabián Martín pueda sumarle en ese sentido algunas ideas y que puedan expresarlas, cambiar la estrategia, porque vienen sin decir nada, les está yendo bien, nadie dice que les está yendo mal, pero les está yendo bien sin decir nada. A lo mejor, si hacen propuestas concretas, pueden llegar también a subir unos puntitos, porque una de las quejas o críticas y que explican el estancamiento de Marcelo Orrego, que era una figura que venía, digamos, aceleradamente creciendo en la provincia, y se planchó, como se dice en la encuesta, no puede perforar un techo de el 36, 37%, en general hay otros departamentos que lo superan, y eso ha sido el motivo por el cual Marcelo Orrego ha tenido que acordar en el frente con un sector más duro como Marcelo Arancibia para incorporarlo y que le pueda sumar ese plus que le está faltando. Es decir, lo que le quiero significar es que si uno analiza los datos que ya se tienen y uno analiza las fórmulas que se van eligiendo, la forma en que Marcelo Orrego puede crecer unos puntos no es Fabián Martín, porque son lo mismo. La forma en que ellos pueden crecer unos puntos es empezar a mostrarle a los sanjuaninos qué es lo que proponen para San Juan, qué es lo que le está faltando, qué es la pata floja y la debilidad de Orrego. Claro. La forma en que Sergio Uñá puede crecer unos puntos es incorporar a una figura que le venga a sumar unos puntitos. Creo que Andino en ese sentido tiene una ventaja. Creo que Gioja, el candidato a vicegobernador que elija, le va a sumar unos puntos. Gioja es un hombre muy experimentado. Aranda creo que le puede venir a sumar unos puntos, porque Aranda ha hecho un trabajo y un despliegue en toda la provincia. Creo que por ahí se barajaba el nombre del intendente de Chimbas, que a Gioja le podría venir a sumar algunos puntos. A Uñac no, pero a Gioja sí le podía sumar algunos puntos. Hay que ver, la información que uno maneja es que es un hombre que ha estado en el intendente de Chimbas en una línea que ponía un pie para un lado y para el otro, y no es confiable para ninguno de los dos lados, así que hay que analizar bien ese escenario, que puede tener repercusiones también en un escenario provincial, porque hasta se habla de contactos del intendente de Chimbas con Marcelo Orrego, porque tiene miedo, parece el hombre, de que lo dejen afuera del esquema de poder. Así que hay algunas cosas que se están manejando sobre última hora que pueden venir a modificar algunas cuestiones, pero yo veo que con los números que se barajan, los hombres que se van eligiendo, bueno, en algunos casos era esperable, y en otros casos es razonable, como el Uñac y el de Gioja, que busquen a alguien que les venga a sumar algo diferente, y creo que en la elección del vicegobernador va a tener un plus y una ventaja Uñac y Gioja respecto de Marcelo Orrego, porque es como que la figura de Martín no le viene a sumar mucho. O sea, ya le venía sumando, me explico mejor. Sí.
Marcelo Rego tenía un caudal de votos importante porque ya le venía sumando Martín, porque Martín ya está con él, ¿sí? Es decir, que lo oficialice a la candidatura de Martín no va a mover demasiado el amperímetro en ese sentido. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Además, lo digo yo a esto, no, creo que la figura de Gramajo, que él se adelantó a ofrecerse como candidato a vicegobernador, como si ser candidato a vicegobernador te da jerarquía para elegir el gobernador, no se va a dar, al menos es lo que yo advierto, ni con Uñac ni con Gioja. Se va a tener que conformar seguramente con estar como concejal dentro de la lista del oficialismo ahí en el departamento. Creo que esa es la opción que le queda, porque si no tendrá que esperar las elecciones nacionales y ahí sí que Gramajo seguramente no tiene chance. A ver, eso también es algo que se está discutiendo mucho. Mire, hay cosas que son... yo me sorprendo realmente lo politizado que está San Juan. Yo creía que cuando uno no está embarrado un poco en la política, si uno se pone de afuera, escucha en la radio siempre los mismos nombres, leen el diario de Cuyo. Mire, ayer domingo estamos hablando de esta cuestión. El diario de Cuyo hace 4 meses atrás decía que Gramajo por poco era ingobernable, es decir, tenía medida en toda la provincia, y en la columna del día domingo diario de Cuyo dice que Gramajo no le importa ni a Uñac ni a Gioja porque no mide fuera de Chimba. Entonces no se entiende, se nota que hay operaciones mediáticas de instalación, se nota que Gramajo venía hace mucho tiempo poniendo y volcando muchos recursos de nosotros los chimberos en los medios de comunicación para llevar adelante un proceso de instalación que no se le dio, ¿sí? Pero bueno, uno advierte en esas cositas como desde los medios principales se pretende manipular al electorado. Pero me llama la atención como cuando uno va a la dirigencia intermedia y a la dirigencia más de base también de cada uno de los distritos, ve que está muy politizada la cuestión, a tal punto que se habla en las bases de Juntos por el Cambio, por ejemplo, está teniendo un problema muy grande Marcelo Rego, porque Marcelo Rego no está entendiendo que esta construcción de Juntos por el Cambio, que hay mucha molestia también porque le ha vuelto a cambiar el nombre, es como que se quiere desligar del Armado Nacional al ponerle un nombre diferente. Ya pasó en las elecciones pasadas cuando le puso el Frente con Vos, en vez de Juntos por el Cambio como se trabajó a nivel nacional. Entonces hay muchos sectores que empiezan a advertir que en los armados, que en las tachas que se hacen por ahí de querer, digamos, condicionar la participación de algunos dirigentes, van advirtiendo gente del radicalismo, gente de Actuar, gente de Dignidad Ciudadana, gente de los libertarios, gente del bloquismo disidente, van advirtiendo una peligrosa, digamos, tendencia a centralizar todo, es la pretensión del orreguismo, en la figura de Orrego, y creo que eso ha hecho que ya muchos sectores se estén poniendo a reflexionar sobre qué pasaría si llega, qué pasaría si Orrego es gobernador, qué pasaría con los distintos espacios en una elección nacional si Orrego es gobernador electo y llega como gobernador electo a esas elecciones nacionales. ¿Qué grado de participación vamos a tener nosotros para poder elegir a los senadores y a los diputados que se vienen? Han comenzado a haber algunos temores en el sector opositor, en el sentido de que no se está manejando todo como si fuera una alianza electoral, sino que se está manejando todo con un personalismo que no gusta. En sectores del radicalismo, en sectores de los libertarios, en sectores de López Murphy, no gustan los personalismos. Y bueno, se están empezando a ver algunas cosas que hacen un poco de ruido, que también pueden llegar a significar y a tener una incidencia y a significar una sorpresa en la elección provincial. Porque cuando desde los sectores medios y de base de los distintos partidos que conforman la alianza opositora se advierta que esto es, digamos, de salir del personalismo de Uñac para el personalismo de Orrego, y yo creo que también eso va a significar un dolor de cabeza que se puede llegar a traducir en votos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la sociedad está bastante politizada. Me sorprende los análisis que me van llegando en ese sentido, diciendo
mirá que es peligroso que gane Orrego, y que te lo digan algunos opositores, bueno, abre los ojos y te permite reflexionar sobre otras cuestiones. Hay algunos que se frotan las manos, como los del PRO, por ejemplo, diciendo, no nos hicieron jugar, mejor, porque nos colgamos de la figura de Marcelo Orrego para colocar a nuestra figura, vamos a tener alguna diputación proporcional, vamos a meter algunos concejales, a lo mejor damos el batacazo con algunas otras cuestiones, y si Orrego pierde nos queda libre las elecciones nacionales para poder pelear por una primera diputación nacional o por una primera senaduría nacional. Es decir, es un escenario que es bastante complejo, que en ese sentido desde el oficialismo se tiene más claro en este aspecto. Usted decía recién que el intendente de Chimbas a lo mejor no está en la consideración de Uñac y de Gioja, pero si Uñac y Gioja pierden, bueno, a lo mejor eso va a hacer que se tiene que reacomodar el tablero del PJ sanjuanino y van a cobrar fuerza aquellos que fueron excluidos, pero si Uñac y Gioja gana, y yo creo que es como usted dice, los que quedaron excluidos en esta van a quedar excluidos en las nacionales también. Va a ser muy difícil que alguien que no estuvo en la consideración de los principales líderes en los armados, como Gioja y Uñac, dentro del oficialismo, después tengan un protagonismo en la elección nacional. Creo que el juego de la política, como se dice, es perverso. Lo que hoy es de una forma, mañana puede ser de otra, y me parece que en toda esa información que anda avanzando, quien se encuentra claramente en ventaja es el oficialismo de Sergio Uñac. Ahora, tiene un problema sobre si ese cuestionamiento de impugnación a su candidatura va a terminar en buen puerto o no. Eso va a ser importante. Y hay, por último, de mi parte, Martín, un semáforo electoral. En Buenos Aires, los chispazos sobre un polorín social, y en San Juan, esta luz roja, esta alarma que tiene que ver con la insatisfacción de los autos convocados, ¿no? Sí, eso también había omitido recién hacer referencia, aunque creo que dije que en el conflicto docente uno va observando como que de posiciones muy extremas y duras se va aflojando hacia posiciones más intermedias. Ya hay varios y muchos docentes que están volviendo a las aulas. Es como que va perdiendo fuerza el movimiento original, porque bueno, también han habido una serie de juegos políticos para pretender mostrar que en esta postura tan intransigente también están jugando algunos intereses políticos. Y bueno, y cuando el docente autoconvocado va de corazón, sin ninguna bandera política, a tomar parte de una medida legítima y pretende obtener un sueldo digno, cuando ese docente advierte que esto se está politizando, y bueno, por ahí hace que se diluya un poco el apoyo. Y yo creo que lo de los autoconvocados ha estado mal manejado por el gobierno. Creo que para mí ha sido más que un problema de números, un problema de comunicación. Yo creo que no se le puede decir al docente el 50% y listo. Yo creo que el 70% era, una cifra razonable en la incertidumbre. Creo que en la oferta debiera haber sido desde el principio el 70% a septiembre o octubre, y en diciembre nos volvemos a juntar y vamos a actualizar lo que se haya perdido o ganado según el índice inflacionario de diciembre. Yo creo que estuvo muy mal manejado, y eso ha hecho que también se haya una incertidumbre qué van a hacer los autoconvocados. Yo creo que acá Marcelo Arancibia y Eduardo Cáceres son los que han capitalizado y han entendido mejor el reclamo docente, porque desde el lado del orreguismo ha habido un silencio de radio, y no solamente un silencio de radio, ha habido un apoyo a la postura del gobierno, algo que es preocupante, porque Orrego, las declaraciones que ha dicho, lo fortaleció al gobernador. El sábado también en Diario de Cuyo salió publicada una entrevista de Usín, el diputado que está muy afín de actuar, pero muy afín al orreguismo, también salió a decir que estaba bien la propuesta del gobierno provincial. Entonces uno no entiende cómo pretenden pararse frente al conflicto docente, y en eso han sido mucho más claros Arancibia y Cáceres, que claramente se pararon del lado del reclamo docente desde el minuto uno.
creo que a lo mejor si los autoconvocados, especialmente los docentes, que tienen, digamos, una mirada diferente y más sana de la cuestión, si los autoconvocados docentes hacen una lectura correcta, creo que quien debería capitalizar mejor políticamente hablando y electoralmente hablando este movimiento sería Marcelo Arancibia, ¿sí? Porque creo que ha tenido una postura más clara frente al conflicto. Y me quedo, Martín, con esto que es la jugada intermedia, establecer el porcentaje que se estableció y en vez de hacer las cuotas hacia adelante, comprometerse juntos, hacer un seguimiento, a ver cómo sigue el comportamiento de la inflación y ir acompañándola una especie de cláusula gatillo, pero continuada, juntos siguiendo el proceso, porque claro, acá el que maneja las cosas a nivel económico es Massa, o es el gobierno nacional, de donde también se nutre la provincia. Entonces, el seguimiento conjunto hacía mucho más amigable el proceso de reanudación de las clases, pero también de establecer que los docentes sigan acompañados, en este caso, por el gobierno escolar. Es que está mal comunicado y mal manejado, así como hoy dicen que la postura que pretenden instalar, que la postura de los docentes es intransigente. A ver, la postura del gobierno es intransigente, porque se ha cerrado en un porcentaje de manera infantil, porque es de manera absurda, porque yo les comento, no sé si saben los oyentes, usted seguramente que sí, Carlos, porque hablamos mucho de esto, pero para los oyentes es esto, yo les comento a los oyentes, no es que el presupuesto es algo fijo, el presupuesto es una estimación. La coparticipación ingresa a las distintas provincias de los municipios a medida que el gobierno nacional va recaudando los impuestos. Y cuando hay inflación, también aumenta, nominalmente hablando, no en términos reales, pero sí en términos nominales, aumentan las partidas coparticipables. Es decir, es un absurdo, es un capricho lo del gobierno provincial de decir que no puede pagar más del 70% porque no dan los números, porque los números sí van a dar, porque cuando a nivel nacional aumente la recaudación, que por el solo hecho del proceso inflacionario también la recaudación aumenta nominalmente hablando. Les quiero poner un ejemplo, por IVA, si el producto hoy sale 10 y mañana sale 15, también el Estado Nacional recauda más y también coparticipa más a las provincias, ¿sí? Por eso es un círculo vicioso lo de la inflación, donde los políticos les encanta esto, porque a medida que sube la inflación, también se aumentan los impuestos y también se aumenta la coparticipación. Entonces es una mentira, es meterle el dedo en la boca a la sociedad lo que dice el gobierno provincial sobre que no puede pagar más del 71%, porque la recaudación impositiva va a tener una suba aproximadamente del 125% este año. ¿Qué significa eso? Cuando el presupuesto ha previsto una recaudación impositiva que acompañando la inflación presupuestada, que es muy inferior del 48%, que todo el mundo sabe que no va a ser del 48% la inflación. Entonces, cuando el Estado Nacional vaya recaudando conforme a al proceso inflacionario, no va a recaudar un IVA del 21% sobre un producto de 10 pesos, sino que va a recaudar un IVA del 1% sobre un producto de 15, 16, 17, 18 o 20. ¿Me entiende? Entonces, sí. Es un absurdo cómo se ha comunicado esto, porque el presupuesto es solamente una estimación. Después los datos reales y los ingresos reales que tiene la provincia van a depender fundamentalmente también de la recaudación nacional, y esa recaudación nacional depende muchísimo también del proceso inflacionario. Es decir, es un absurdo. Se tendría que haber dicho concretamente que se juntaban de nuevo en diciembre y iban a hacer un reajuste de este acuerdo y lo íbamos a mejorar todos juntos conforme la real inflación anual. Hubiera sido una salida muy buena, pero así como hoy se acusa a los docentes de que son intransigentes en su posición, también el gobierno es intransigente porque le está mintiendo a la sociedad. No es cierto que la recaudación proyectada vaya a terminar siendo lo que está adentro del presupuesto provincial. Va a ser mucho más, pero no porque crezca la economía y no porque se tomen buenas medidas por parte del gobierno nacional y provincial, sino que va a crecer mucho más por el solo proceso inflacionario. No sé si se entiende, Carlos. Sí, por eso digo, había que hacer un seguimiento juntos y llegar a continuar esto, porque es la administración de pobreza, si usted quiere.
Es decir, más allá de los porcentajes, acá hay que lo que hay que acompañar políticamente cómo se llega a coincidir para habilitar el camino de las clases. Este es el concepto, a mi juicio, por supuesto. Sí, 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 está claro. Está claro que a ver, lamentablemente ha estado muy manejado el tema por parte del ministro, de la ministra de Educación, por parte de la ministra de Economía. Creo que no hay una capacidad política para comunicar esto. Acá se habla de números, pero yo creo que si a los docentes se les explicara esto que lo estamos explicando, o si los docentes también estuvieran mejor asesorados y les explicaran al gobierno de dónde puede sacar un aumento superior al 70%, es decir, el aumento que están pidiendo los docentes no lo sacan del presupuesto, sino que el aumento lo van a sacar de las cifras reales que ingresen a las arcas provinciales. Seguro. O sea, está faltando, es esa discusión está faltando. Usted acá, el gobierno dice, mira, yo tengo el presupuesto y si te doy esta voz le tengo que sacar a otra llama. Mentira, porque el presupuesto dice que los ingresos van a ser de 10 pesos y los ingresos, por el solo hecho del proceso inflacionario, no por las buenas políticas económicas, los ingresos van a ser de 20 pesos, no de 10 pesos, porque la coparticipación llega inmediatamente de la recaudación nacional por ley hacia las provincias y hacia los municipios. Y así es como vemos que estos pícaros de la política que gobiernan arman un presupuesto, hablan de no salirse del presupuesto y todo lo que viene de excedente se lo gastan en la política. Vemos un montón de despilfarros de dinero en propagandas políticas por todos lados, casas alquiladas en Rivadavia. El oficialismo con la señora Venerando alquiló una casa que es un alquiler de 200.000 pesos mensuales. Hemos pasado anoche por ahí. Yo iba con mi familia a tomar un helado. Se han alquilado una casa de 200.000 pesos mensuales. Para la política sí hay recursos. Y claro, porque los pícaros están los ajustes y los presupuestos acotados para los reclamos de la sociedad, pero para hacer política siempre sobran fondos. Por eso vuelvo a decir, era una salida inteligente acompañándolos, más allá de estos desvíos que usted marca y que tienen que ver con esta etapa electoral, pero me parece que la convocatoria en este momento es reanudar el diálogo y ponerse juntos a llegar hasta el objetivo deseado en función de lo que ingresa a la provincia. Y si no se puede estirar más en función, si llegan 100, se acompaña con 100, pero si usted tira la piola tanto, bueno, termina en este episodio, ¿no? Sí, porque, a ver, hay una intransigencia de parte de los dos. Claro. Hay una falta de información de parte de los docentes que le podrían explicar claramente al gobierno de dónde va a salir el aumento. Va a salir el aumento de esto, los docentes yo no he escuchado que hablen de estos temas así. No tienen la obligación de hacerlo ni de saberlo, pero sí el gobierno sí tiene todos los números para decirle claramente a los docentes y explicarles que un posible aumento superior al del 70% se evalúa más adelante en función de lo que se recaude efectivamente por medio de los impuestos que son coparticipables. Entonces, acá están faltando datos, acá nos están tratando de tontos, en el medio están nuestros hijos, porque acá no se trata solamente de los docentes y del gobierno, sino que también están nuestros hijos, que están sin clases, mis hijos que van a una escuela privada. La familia de los hijos. Que es el Colegio Santo Domingo, ya llevan 2 semanas y media de clase y yo soy un docente que estoy en la parte pública también y en la parte pública los alumnos llevan 2 semanas sin clase. Entonces, ahí se generan las brechas, ahí se generan las desigualdades, ¿sí? Ahí es donde después viene, todos los problemas, porque los problemas de la educación después se trasladan a la calle. Entonces, yo creo que tiene que ser más razonable por parte del gobierno, que son los que tienen la obligación de gobernar, porque los docentes no están gobernando. El gobierno es el que tiene la obligación de solucionar esto, y el gobierno tiene que salir de la postura intransigente, dialogar de otra forma y explicar de otra manera las cosas, pero que no nos metan el dedo en la boca los sanjuaninos. Dinero sí hay, a lo mejor no hay en función del presupuesto que ellos tienen hoy, pero los números reales, si nosotros ya vamos a los ingresos que ha venido teniendo la provincia de San Juan en función de la coparticipación nacional, son superiores en estos meses a los que están fijados en el presupuesto, pero no porque hayan hecho bien las cosas el gobierno nacional, sino que son superiores por el solo hecho del proceso inflacionario que le permite al gobierno nacional recaudar más, nominalmente hablando. Y eso termina también llegando a las provincias, recaudando más las provincias
o obteniendo más impuestos, fondos, por impuestos coparticipables, y que le permitiría atender adecuadamente este reclamo docente. Claro, y además una apostilla que después la vamos a tratar mejor, pero el IVA ya tiene 3% más, entonces hasta eso en forma encubierta está, que nadie lo sabe, y creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero vuelvo a decir, hacer juntos, es decir, así como las campañas se juntan todos para hacer la actividad política en los partidos, así hay que hacer con el gobierno y los docentes. No, está pidiendo un imposible. Bueno, yo tengo que ¿sabe qué? El gobierno nos neutraliza a nosotros. A nosotros servimos para ir a votar una vez cada 4 años, sí, y después no tenemos ni voz ni voz. Está bien, pero eso es lo que también tiene que cambiar. Claro que sí, pero yo tengo que ser, por lo que significa la comunicación pública, y lo que hago yo todos los días, es también proponer esto, de unirse para hacer las cosas juntos. La plata no es nuestra, es de todos. ¿Se entiende, no? Se entiende. Y ese es el reclamo que tenemos que poner en valor los sanjuaninos en las elecciones. Y los argentinos también. Porque así como usted habla el impuesto encubierto, la inflación es un impuesto encubierto por esto. Claro. Mientras más suben los precios, más sale el IVA, más dinero recibe el Estado y más pobres somos los ciudadanos. Acá los únicos que perdemos con la inflación somos los ciudadanos de a pie, el jubilado, el docente, el asalariado, porque el Estado no pierde. Tienen que entender que si hay una inflación del 100%, la recaudación impositiva sube el 100%. Porque es la realidad, ¿sí? Y claro, fíjese fíjese el anclaje que tiene la mínima del jubilado y pensionado, doctor. Es una vergüenza. Realmente es vergonzoso. Los jubilados con este anclaje que tienen van a llegar a fin de año y van a terminar perdiendo terriblemente. Son los últimos años de la vida de una persona, la hacemos pasar como un mendigo, porque es la realidad. No, es peor. Es lo que se tiene que entender el reclamo docente también. En el reclamo docente forma parte del reclamo docente el hecho de que los docentes jubilados la están pasando muy mal, porque todo lo que hoy cobran los docentes, y le van a mostrar un recibo de sueldo que dice que cobra 300.000 pesos, por poner un ejemplo, pero de esos 300.000 pesos, el salario formal, legal, es la mitad, y en base a ese salario formal legal es lo que se hacen los aportes jubilatorios, y en base a ese salario formal legal es el que después con el que se jubilan. Es decir, que un docente que cobra 300.000 pesos, para hacérselo claro, cuando se jubila va a cobrar el 82% del salario formal real, que es la mitad, de 150.000 pesos. Es una vergüenza, claro, porque todo lo otro está en negro. Lo mismo pasa con la policía. Un agente de policía cobra miserias, tiene que hacer adicionales tras adicionales para llegar a un salario razonable, pero cuando ese hombre se para y deja de trabajar, cobran retiros y jubilaciones de miseria. Así nos está pasando a todos, y eso no está sobre la mesa de discusión, y tiene que estar en la mesa de discusión también. El gobierno no atiende estas cuestiones, como también, y aprovechando todo, la ciudadanía nos está faltando fuerza para imponer algunas cosas, tienen que eliminar el impuesto a las ganancias sobre salario y jubilaciones. Claro. Lo tienen que eliminar, porque el salario, lo que uno percibe por salario, no es una ganancia, es la retribución a lo que al trabajo que uno brinda, y que encima después con ese dinero que yo percibo por el salario, si compro el pan, pago impuestos, si compro un auto, pago impuestos, si pago la luz, pago impuestos, y encima tengo que pagar impuestos por trabajar, que es el impuesto a las ganancias sobre el salario. Es decir, hay muchas cosas por resolver, y el gobierno nos está metiendo el dedo en la boca. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros acá en La Careta Política. Muchas gracias, Martín. Un abrazo, Carlos, buena semana para todos. Bien, ahí estaba, ¿no? Bueno, y nos estamos yendo. Esto ha sido todo por hoy. Ya viene Tony Garay, después los cronistas de la mañana. Bueno, va a ser una jornada también muy intensa la de hoy. A seguir compartiendo con todos ustedes, señoras y señores oyentes. Nos despedimos con la